tal, amigos? Qué gusto estar en un nuevo encuentro aquí en el podcast Fuera del Cuadro. Hoy estaremos conversando de un tema que seguro a todos pues nos atrae porque es parte del diario vivir, y para ello tenemos a nuestro invitado. Estamos con Francisco Rosero y queremos que él mismo nos cuente cómo se identifica a sí mismo, ya que él es una persona que pues ha incursionado en muchas áreas a lo largo de su vida. Así que bienvenido, Francisco. Albita, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya algunos sí se recordarán de mí, quizás por la voz, no sé, por el rostro, pero gracias por la invitación. Ah, desde la muy temprana edad me ha encantado la radio. La radio ha sido parte de mi vida y a través de Estéreo Familiar, desde que vine a vivir a Riobamba y surgió la radio, pues hemos estado ahí como un comunicador social. Pero también hay otros aspectos de mi vida que algunos no conocen. El área del pastoreo, pues he estado pastoreando prácticamente desde muy joven hasta esta edad. No, aparentemente sigue luciendo como siempre. Bueno, el pastorado. Pero también hay otros aspectos importantes, como ha sido la educación. Me he desempeñado como docente en algunas instituciones, incluso durante algunos años estuve eh, ejerciendo las funciones de rector de la unidad educativa Verbo y también como docente en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, entre otras actividades, enseñando un poco de teología, que ha sido también eh, un área muy linda, apasionante, porque la carga que uno lleva como pastor es de que hacen falta siempre obreros para la mies. Entonces, ¿de dónde aparecen los obreros? Hay que trabajarlos, hay que formarlos. Exacto, Sí, formarse. sí, Y eso yo. justamente yo pensaba, mientras usted nos cuenta brevemente de su vida, o sea, uno pasa de ser alumno para luego ser docente, y Ajá, entonces ponerse en los zapatos del alumno también y del docente al mismo así es. tiempo, ¿no? No, lamentablemente no sucede esto en toda persona que luego llega a ser autoridad, porque se olvida de cuando fue alumno. Sí, Pero otra cosa es cuando le apasiona, ¿no? Como usted nos cuenta, la comunicación, la teología, el escudriñar más profundamente esa palabra viva. sí, sí, definitivamente. Y no siempre dentro de la iglesia o de la obra de Dios nos encontramos con estudiantes brillantes, ¿no es cierto? Generalmente nos hallamos también con personas que a veces tienen sus añitos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del estudio teológico, me encontré con personas que ya estaban sirviendo al Señor, que eran personas mayores, que habían dejado ya un legado de ejemplo, de testimonio, pero que en cuestiones doctrinales o teológicas habían ciertos vacíos. Entonces allí entramos a comprenderles, a entenderles. Ahí nadie tiene por qué quedarse de año, ¿no es cierto? Hay que apostar a que todos Sí, tienen que porque salir uno adelante. pensaría, ¿no? Que con los años, pues a veces las personas se quedan como en lo que vivieron ya, en lo Ajá. que alcanzaron hasta esa época, pero cuando alguien dice, no, yo todavía quiero aprender, todavía quiero involucrarme en algo, pues se Ujú. entiende que justamente es porque le apasiona, le motiva algo. Entonces, como usted dice, nadie se queda de años, sino más bien es un Así es. aprendizaje, y se le apoya a esa persona que siga adelante. Claro, es que tienen mucho que dar, porque aparte del conocimiento, también tienen experiencias, ¿no? Tienen experiencias, tienen mucho que dar, han pasado por problemas, por dificultades y han salido adelante. Entonces, a estas personas hay que escucharlas, hay que escucharlas. Y no siempre dentro del campo pastoral o espiritual, ¿no es cierto? La doctrina es lo que en ese momento la gente está necesitando, sino cómo salir de su problema, cómo, cómo hallar una luz o una palabra de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, a todo eso hay que irle apostando. Y bueno, así es como las historias se van desarrollando, ¿no? El conocer a la gente, el tener esas experiencias en diferentes ámbitos. Y es lo que enriquece al ser humano para también poder ser útil, para poder ser una ayuda, una guía, o como dice la Biblia, un reparador, alguien que llega y que ve un problema y que viene con algo que puede servir, que puede ayudar. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando a lo mejor ya empiezan a identificarse, ¿no? Y quizás hasta quieran hacer alguna pregunta
¿Cómo hago yo para salir de esto? El problema financiero o este problema en la familia. Cuántas cosas o cuántas dudas, ¿no? En la mente, en la cabeza, sobre cosas que a veces no se comprenden. Ujú. Y es que cuando usted dice si alguien ya se empieza a identificar, de hecho, a mi mente vinieron tantos recuerdos, porque digo, sí, la experiencia suma. A veces se puede minimizar a una persona ya con cierta edad y decir, pues esta persona quizás está un poco más limitada en actualizarse hasta tecnológicamente o en otros Sí, aspectos, pero la experiencia suma y en gran manera, porque eso sí va a ser un aporte, como usted dice, no todo es lo académico, no todo es lo científico, pero las experiencias, una historia de vida, pues seguro que va a ser también de apoyo directa o indirectamente a muchas personas. Pero justamente estamos hablando de historias, ¿no? Ya nos estamos introduciendo al tema que tenemos sí, hoy. yo creo que ya se identificaron conmigo, ya, bueno, ah, sí, Francisco Sí, Rosero. sí, Y Albita también, que es también, Albita también ya ya es una tiene sus persona años. muy conocida, con mucha trayectoria. Y hemos estado en las comunicaciones y en otras áreas, haciendo cosas realmente muy lindas, muy bonitas. Y este encuentro me alegra muchísimo porque a los años, estar allí juntos, ah, Sí, y me poder pone muy feliz. dialogar, Sí. porque nuestros amigos que gustan de este podcast, pues saben que aquí estamos en familia, que hablamos justamente de esos temas que a todos nos toca en el diario vivir. Y justamente hoy es una pregunta este tema. ¿Verdad? ¿Me suena a historia o a chisme? ¿No? Media Sí, confrontativa esta pregunta. ¿Me suena a sí, historia o a chisme? sí. A veces hay cosas que la gente comenta, ¿no es cierto? Y lo hacen porque escucharon. Te cuento, o no sabes. Y verá, le voy a, o terminan su historia o su chisme como que así nomás vieran. Así ha sido, Así. pero creo que era así o no. Entonces, claro, dice, o era un chisme, o era realmente una historia a la que quizás hay que ponerle atención. Entonces, bueno, hay que ir discerniendo, ¿no? Para eso se requiere, Exacto, sí, discernir, porque yo creo que sí nos damos cuenta cuando alguien nos cuenta con el fin a veces hasta de meter cizaña o a veces pues, de entretenerse con el, digámoslo como es, como dicen, chisme, no, que la gente dice, no, es que el chisme no me gusta, pero, me ¿cómo es? entretiene. Me entretiene. O actualmente se dice, a ver, actualicémonos. Igualemos cuadernos, dicen. Esa expresión todavía no me conocía. Pero Pues sí, sí, estamos en una reunión quizás de amigas, de amigos, actualicémonos, a ver cómo está fulano, sultano y tal persona, y sabes que le pasó esto y este otro. Entonces, qué fácil es ir uno ah, sucumbiendo en este lago del chisme, ya, por ponerlo así. así es, sí, definitivamente. Bueno, ¿qué ha sido de la historia de Albita? Entremos a la vida de Albita, ¿no es cierto? Mi historia, ¿Cómo es que wow, Albita está allí? Yo voy a ser de entrevistador, yo lo voy a entrevistar. wow, ahora sí. Un poquito de historia de Albita. Oye, Albita, ¿qué pasó con usted? ¿Qué ha sido de su vida? Usted en algún momento estuvo un poquito delicada de salud. ¿Cómo salió adelante? Bueno, estas sí son historias, ¿no? Sí, Y sí, sí. cada persona tiene sus historias, porque la historia de nuestra vida, pues no podemos ponerle solo un membrete y quizás decir, así pasó o no pasó. Hablar de la historia de mi vida, quizás tiene varios tomos Yo y le cada pregunto tomo a un Albita, no, capítulo. yo le pregunto a Albita porque en esa amistad que hemos tenido durante tantos años, más de 30 años, más, ¿no? Todavía. Pero siempre, ¿no? Como amigos, se aleja un poquito por diferentes circunstancias. Y hubo un tiempo en que yo también me alejé, ¿no es cierto?, de la radio, tuve tantas ocupaciones, pero siempre en mi mente, ¿no? ¿Qué será de Albita? ¿Cómo estará de salud? ¿Cómo lo superó? A mí, por ejemplo, esas historias Ay, me yo creo que gustaría hace escuchar, falta aunque sea un poquito. tomar un cafecito caliente Sí. gracias a Dapi Coffee, un Oh, excelente café ecuatoriano. Delicioso, pruébelo. Y ahí me va a decir, y ya vamos a con este ver. sorbito de café podemos ir a la historia de mi vida. Mm, qué bueno. Delicioso. Pues bueno, como dije, ¿no? Hay varios
varios tomos, vamos a ese tomo específicamente, el de la salud. Sí, fue una etapa difícil en el año 2017 cuando por fin llega ese diagnóstico que no lo esperaba, de un cáncer de seno en este caso. Y algo que sí, como que sí me sacudió y todo, pero bueno, siempre confiando en Dios, pidiendo a Él su guía, pero en el proceso, en mi caso sí me costó en gran manera. Sí me afectó en cuanto a los malestares, a los síntomas, porque en ese proceso también compartí con otras personas que no les afectaba, por ejemplo, las quimioterapias, la pasaban bien, les daba apetito y todo, pero Ajá. en mi caso fue lo que no debe pasar, pero pasa. Solo vómito, malestar, Y fiebre toda la por muchos familia días. afectada. Y su Juanito ahí preocupadísimo. Sí, mis hijas, mi esposo, sí fue algo muy complicado porque no podía ni ingerir agua, nada, por 7 días, exacto, 7 días que pasaba solo No, diablito. vomitando y con mucho malestar. Y luego, ahí sí, al octavo día celebraba con hornado, que es el chancho hornado, que Ajá. me daba apetito de eso. Sí. Con eso levantaba, se puede decir, ese ayuno de la quimio y un vaso así de jugo de naranja. Eso me apetecía y ya, con eso empezaba nuevamente Ajá. hasta la próxima Sí. sesión de quimio. ¿Cuántas quimios? No fueron muchas, pero me afectó en gran manera. Si mal no Claro. recuerdo, fueron 4 quimios, 30 sesiones de radioterapia y Sí. luego 2 o 3 años de hormonoterapia. Sí, no. Entonces, Sí, sí. sí fue un proceso largo. Sí, sí, se escucha impresionante, Albita. Y sobre todo, yo me identifico mucho con usted porque primero hemos sido familias muy cercanas, ¿no? Nuestros hijos se han criado Sí, prácticamente con su primera hijita, la Abigail, después todas las niñas. Bueno, han sido ahí contemporáneos, ¿no? Con Miguel Ángel, mi hijito, que sí, de ahora la pues ya misma ellos edad. tienen sus 30 y pico. Sí, Entonces hay no una hay que decirlo, historia, porque mi hija está viendo. hay una historia allí. Mm, Pero bueno, ahorita está muy bien y sigue con ese ánimo en la radio. Yo le estaba sí. haciendo esa pregunta porque aquí entre nos las historias, ¿no? Que se van desarrollando y de las que se aprende. Y uno dice, no, eso a mí no me va a pasar. No, que se va a imaginar, no, No, ni que a un miembro de la familia. claro, y ahora me tocó el turno a mí también. Bueno, yo no soy el del cáncer, pero sí mi esposa, Sí, vivir ¿cierto? de Todo. cerca eso con un familiar. Sí, Pero mire, ¿no? O sea, compartimos esto, es una historia. Entonces ahí vamos diferenciando, ¿no? ujú, Me suena historia o me suena chisme, pero esto es una historia real. Y también es real el ruido de la calle, ¿no? Pero sí, sigamos, sí, porque no nos van a cortar esta historia y que nuestros amigos que observan el podcast también se van a identificar y quizás sirva como un poco de tal vez esperanza, apoyo, quizás es una orientación pequeña de cómo sobrellevar esto, porque sí se puede. así es. Unidos ustedes como familia, ¿no es cierto? Claro, unidos como Porque cuando familia. hay el dolor, la familia como que se une más. Bueno, en mi caso, con mi esposa, eso de estar humillados delante de Dios, de mantenernos en oración, de estar suplicando y dependiendo de Dios, eso nos ha ayudado mucho. Pero el saber que estamos allí, ¿no? Que estamos allí unidos y que para todos, ¿no es cierto? Vamos a estar acompañando y llorando, ¿no? Hay días que hay que reír y otros días se baila y otros días hay que llorar. Sí. Como dice Salomón, ¿no? Tiempo de abrazar y a veces tiempo hasta de abstenerse de abrazar, porque cuando hay las radioterapias, estas cosas, no se puede, ¿no es cierto? Abrazar como uno quisiera, pero por lo menos la presencia de los familiares allí ayuda muchísimo, ¿no? Porque De he gran manera. escuchado y me parece que es cierto esto que comentan, que cuando una persona está padeciendo una de estas enfermedades de cáncer es muy importante mantener primero su autoestima en alto y tener también la esperanza y la fe, porque si se decae es como que bajan también las defensas, ¿no? Exacto, eso me decía a mí la doctora siempre, que por favor trate de estar tranquila, sin preocupaciones, para no bajar las defensas. Nada fácil. Sí, nada fácil, pero ¿sabe qué? También era algo triste que la doctora me compartía en Sí, la conversación, ¿no? sí, Decía, ¿sabe qué?
hay muchas mujeres que cuando pues enfrentan el cáncer, solo escuchan. los esposos les abandonan. Oh, Hay sí. muchas separaciones, Ujú. divorcios, en que, bueno, ella no sabía explicar porque obviamente no era como para profundizar en esa consulta, pero era triste saber esto, de que cuando una mujer enfrenta un cáncer, muchas de sus parejas las abandonan y tienen que superarlo solas. Entonces es como que, y en otros casos que también vi a otras personas con las que me relacionaba en este proceso, me Sí. decían, mi esposo minimiza mi enfermedad. Me Ajá. dicen, no, ya te has de sanar, no exageres, no es para tanto. Comentarios así. Entonces hay personas, no solo mujeres, ¿no? Pero estamos hablando de esta historia que nos ha sucedido, de que viven circunstancias muy difíciles y aún así tienen que salir adelante. ¿Y quién es el que les saca adelante? Solamente Dios. Solamente Dios nos puede dar la fortaleza para volver a renacer. Recuerdo que una amiguita me decía, yo sufría mucho cuando se me cayó el cabello. Eso me Ajá. afectó en gran manera. Pero esta amiguita que también pasó algo similar, también tuvo un cáncer, me decía, no te preocupes, de aquí a un tiempo vas a florecer nuevamente. Como esas preciosas flores, tu cabello va a salir y más hermoso y vas a estar más radiante. Y me animaba, porque sí me afectó en gran manera. ¿Sabe? Hay detalles que quizás no lo han contado otras personas o no se alcanza a entender hasta que se lo vive. El día en que me contaban ya cómo iba a hacer este proceso en que se le empieza a caer una Ajá. cantidad de cabello, que si uno se está bañando y se hace así, luego sale ya un mechón, Es un luego poquito otro traumático. mechón. Un poco Terrible, sí, traumático, mirar ¿no? así, ¿no? Y Claro, claro. entonces, en la almohada, los cabellos, y luego, como Así. uno está ya con tan poquito cabello, tiene que ir ya directamente a la Ah, peluquería y raparse. claro. Entonces, en esa oportunidad, bueno, una tía ya me había mandado del extranjero un par de pelucas. Entonces ya fui esa vez a la peluquería donde una linda amiguita en la fe Sí. también, ¿No? entonces llevando la peluca, pero yo no quise alzar la mirada y ya sentía lo que ella me iba rapando y se me iban las lágrimas. Y cuando la regreso a ver a ella, también ella estaba llorando. Ya. Entonces yo no me quise ver, o sea, no me vi en ese momento, no quería mirar el espejo. Entonces ella me acabó de hacer, me puso la peluca, yo lloraba, ella lloraba, pero ya cuando Ujú. llegué a casa, ahí sí me saqué y me confronté con el espejo. Y Aceptar entonces, esa nueva realidad, ¿no? Pero sí, Albita, yo puedo quizás imaginarme a las personas que no tienen dónde vaciar, ¿no? Dónde llevar su angustia, su pena, la tristeza. Y esto es solo un pequeño ejemplo, ¿no? Una experiencia, sí, sobre el cáncer. Y que necesita mantenerse con su ánimo en alto. Es un reto muy difícil. sí, Pero hay personas que no solamente padecen por el cáncer, también hay otro tipo de problemáticas que a veces les llevan hasta pensar en suicidarse, en quitarse la vida, en que ya no encuentran un motivo para vivir. Es ahí donde yo digo qué importante es la fe, qué importantísima es la fe, como mencionamos, que la persona pueda saber que hay alguien que sí le escucha, que aunque su papá, su mamá le deje, todo el Señor siempre está allí para darle esa fortaleza, para acompañarle. Y aunque vayamos, como dice la Biblia, por valles de sombra de muerte, no debemos temer, porque el Señor va a estar con nosotros. pero me atrevo a cortarle aquí porque habría dos aspectos aquí. A lo largo de nuestra vida vamos recibiendo o aprendiendo, leyendo esa palabra que está en la Biblia. Ujú. Entonces, sí, qué lindo, memoricé este salmo, qué hermoso, aprendí esta enseñanza en la Biblia, estos pasajes bíblicos, estos versículos. Y paso el tiempo y tengo esta situación, sea en Ahora sí, ahora enfermedad, sí a en vivirlo, una ¿no? pérdida. Y Ah, entonces ahí es cuando uno dice, a ver, en mi interior, ¿dónde está todo eso que aprendí, todo eso lindo? Y como usted dice, ¿no? Revivir esos pasajes, ese salmo que usted dice, ¿no? Que aunque pase por el valle de sombra, pues Dios va a seguir conmigo. entonces yo sí quiero decirle a las personas que están mirando este podcast y que están pasando por momentos duros, difíciles. Estas son las bondades, las ventajas de mantenerse en la fe, de no alejarse de esa relación con el Señor Jesucristo.
aquel que también padeció, sufrió, lloró, se solidarizó, tuvo esa empatía con la humanidad. Yo creo que cuando lloró frente a la tumba de Lázaro estaba indignado, me imagino que estaba indignado viendo en todo lo que hemos caído los seres humanos por causa de nuestras propias maldades. Y aún así demostró que Él es el Señor, que es Dios. Y si pudo resucitar a Lázaro, si nos demostró que poder no le falta para hacer lo que Él quiera hacer, cuanto más si nosotros nos acercamos y le pedimos ayuda, porque son esos momentos en los que el ser humano tiene que acudir. ¿En qué mismo he creído? ¿Dónde está mi Dios? Pero es que ese es un aspecto que yo le mencionaba, Sí, ¿no? O sea, cuando sí hemos crecido o hemos desarrollado parte de nuestra vida, ya recibiendo de Dios, ya conociéndole de Él, ya todo, y nos llegó la prueba. Pero hay otro aspecto de aquellos que no tuvieron esta experiencia. así es. Entonces, recién cuando están en una situación tan dura, tan difícil, o se confrontan con Dios y dicen, o existes o no existes, o ¿qué hago en esto? O, o me desvivo, porque no sé si se puede utilizar este término aquí en YouTube, pero bueno, o termino ya, o dame una señal, sácame de este hoyo tan profundo en que estoy. Entonces ahí está el otro grupo de personas que quizás no tuvieron todo este, por decirlo así, este almacenaje de palabra viva, de tal manera que eso les ayuda a soportar en el momento de la prueba, pero que ahora empiezan una nueva etapa. Empezamos con esta historia, ¿no? Hablando de las cosas bonitas, pero de repente tocamos el dolor de la gente. Tocamos el dolor, las experiencias que no nos agradan, pero y ahí nos toca pensar, bueno, ¿y cuál puede ser el final de la historia? Que ya no se trata de un chisme, sino de una experiencia real. Y de aquellos que, y si a la final no se cura, o bueno, se cura, pero después algún rato igual tiene que terminar, ¿no es cierto? Nuestra existencia, como pasa con cualquier ser humano. ¿Cuál es el final de la historia? Quizás alguien puede Perdón. decir que frívolo, Francisco, y si no se cura bueno y algo, pero Es que es el ¿qué? miedo, ¿no? El miedo es un arma poderosa de Satanás contra la humanidad, a que él nos odia tanto. Entonces hay quienes también, vea, Albita, cuando llega un momento en que se ha probado todo, se ha gastado todo, ya las personas a veces se quedan en la ruina, que el padre de familia, la madre de familia está preocupada porque dice, bueno, lo que teníamos hemos tenido que vender para tratar esta enfermedad y no se ha avanzado mucho, no se ha logrado tanto. Y a la final me doy cuenta de que, bueno, pues la voluntad de Dios ha sido, creo que llevarme, ¿no es cierto? Pero eso lo dice la persona que lo vive, ¿no? Sí, Pero si es un familiar suyo, o sea, yo le digo, porque cuando usted me pronunció esto, si se sana, o sea, está bien, si no se sana, Dios mío, tú sabrás, ¿no? ajá. Pero recuerdo, porque ese es otro capítulo, Sí, otro tomo de mi sí, sí. historia, ¿no? Ah, es que uno piensa en lo Mucho más peor. antes. Sí, Así, cuando mi claro. hija pequeñita de 2 años y medio también tuvo leucemia. Oh, Entonces, en ese conflicto, en ese dolor, ya como madre, ujú. me parece que es un poco más complicado que sea a mí misma, porque cuando es en uno mismo, dice, no importa, lo que a mí me pasa no importa, pero un hijo, una hija y pequeñita, en ese entonces mi hija. Entonces, yo decía, sí, sí me cuestionaba, y en medio de eso, con mi esposo, obviamente, mi hija, mi otra hija mayor, pues sí, rogábamos a Dios, implorábamos que le sane, de tal manera que, por decir, hoy le dieron el diagnóstico y ya enseguida Ujú, empezó las quimios, ujú, y a la siguiente semana que ya le tocaba otra vez, entonces yo le digo al doctor, según yo, porque ya oré toda la semana con clamor, fervor, ujú. con lágrimas, con tanto, y Claro. yo, doctor, ya mi hija va a estar bien, ya está bien. Señora, ¿qué le pasa? Esto dura 4 o 5 años, esto no es de un día para el otro, así de Ujú, frío y fuerte. sí. Y Bueno, hay yo, médicos que, sí, que a veces sí, tienen esa característica. entonces, y sí, sí vivimos ese proceso, Sí. y no solo esos años, hasta que mi hija ya fue señorita, porque había que ir los controles anuales. Ajá. Entonces, pero bueno, ya cuando salió de lo más duro de las quimios y todo eso, pero en el proceso hubieron varias personas, tipos de personas. Ajá. Aquellas que decían, ya, le apoyo, Dios le va a ayudar, le apoyamos en oración. El tipo de personas que decían, ustedes no habrán hecho algo malo con su esposo, no estarán en pecado, quizás.
Y por caramba. eso les vino esta prueba. Y el tipo de personas, que es lo que usted acabó de decir hace un instante, en Sí. que aquel pastor me dijo, Albita, ¿no ha pensado que puede ser la voluntad de Dios llevarse a su hija? Entonces, Ah, nunca me esperé algo así, ah, nunca me confrontó. uno siempre espera que le den, no, Claro que le oh, digan, va a sí, ya salir se va a bien sanar, y ya, y tenga todo fe y eso. créalo. Pero alguien que me diga, ¿no ha pensado que puede ser la voluntad de Dios llevarse a su hija? Ajá. Y sabe que eso fue la pauta para que con mi esposo, en nuestras oraciones que hacíamos por nuestra hija, decirle a Dios, te entrego a mi hija. Si es tu voluntad, llévala, si es tu voluntad, sánala y que se quede con nosotros. Pero para mi esposo fue como un poco más fácil, no sé si es la palabra fácil, él pudo expresar eso en oración delante Ajá, de Dios. Y él claro. me decía, repite, yo no me salía. Ajá. Dios Es mío, fácil de te quiero desprenderse. entregar a mi hija, o sea, no podía. Es que yo Y creo que de todos los tanto, dolores, este es uno de los más grandes que puede tener una es que madre, ahí ¿no? uno se da cuenta que uno Tener está su hijo, aferrado a personas, a cosas, a la vida a los hijos. y los hijos, que es Ah, más. Pero ¿sabe qué? Lo logré, logré. Y a partir de eso, no digo que todo fue color de rosa, ya que empezó pero usted hablando de esto. ¿Y qué pasó con la niña? ¿Se recuperó? ¿Se sanó? Porque yo creo que todos los que están ahí chisme o historia. escuchando no solo nos entretiene, sino que estas historias que nos ayudan pueden alimentar y fortalecer nuestra fe. Por eso es el poder del testimonio, el poder de poder contar las cosas, porque eso glorifica a Dios. Ya no es solo un chisme que va de boca en boca, sino que es una historia de que Dios hizo o pudo hacer. Bueno, yo me quedé con la curiosidad. ¿Qué pasó, Albita? Mi hija, bueno, seguimos ese proceso y ahora es una mamita, tiene su hijo, Ah, su esposo lo y superó. lo Dios superó. obró Exactamente. milagrosamente. Y es más, me atrevo a sacar un par de páginas de este tomo de Ajá. la historia. Cuando ya mi hija seguía ya en el proceso este de la terapia y todo esto, una Ajá. noche estábamos arreglando con mi esposo, una tarde, nos habíamos cambiado de casa arreglando por aquí, por acá, y mi hija recostada, dormidita. Luego viene caminando hacia nosotros y nos dice, mami, papi, un señor vestido de blanco me acaba de decir que no me voy a ir con él, que me voy a quedar con ustedes. Mi hija pequeñita, y ya tendría 3 años en ese proceso que Ah, estaba, qué y buena nos quedamos historia. fríos, y al mismo tiempo alegres, incrédulos, de todo un poco. Pero mi hija no estaba soñando, mi amor. No, se paró al lado de mi cama y me dijo, vestido de blanco, me dijo que no me voy a ir con él, sino que me voy a Ah, quedar qué con hermoso, ustedes. qué lindo, qué Entonces, experiencia. Vemos que sí, Dios es real. porque en el paso de Dios los es años, real. aunque uno haya visto este milagro, Ajá. este apoyo, este acompañamiento de Dios, uno empieza a veces a dudar, porque mi hija ya en el crecimiento, con más edad, a veces se enfermaba de cualquier cosa, de una gripe, algo, y es como Ajá. que a uno le vienen a atacar Ya, otra vez los pensamientos. claro. ¿Será que le volvió el cáncer? ¿Será que otra vez le hago examen? ¿Será esto? Y luego uno se acuerda de lo que Dios dijo. Entonces, no, quieta, quieta, y sigamos. Y gracias a Dios, sí, mi hija se sanó y siempre fue un ejemplo, porque Qué de vez en hermoso. cuando todavía vamos a la capital de nuestro país, estamos en Ajá. Ecuador, a un control. Ajá. Entonces todavía está uno de los doctores que le trató y Ah, qué le lindo, quiere mucho y siempre le qué lindo. dice, Sarita, qué linda que estás, en qué andas y todo esto, siempre, siempre que él le ha visto en los años, dice, estás muy Qué bien y todo, emocionante, Albita. Yo no puedo dejar de emocionarme escuchando esa historia. Qué bueno es sí, Dios. sí, Dios es bueno. incluso salía en un afiche publicidad de la Cruz Roja Ah, Ecuatoriana y todo eso. Entonces, siempre el doctor tan lindo decía a una que otra persona que todavía quedaba laborando ahí, a pesar de ajá. los años, le decía, ella es la Sarita, la chiquita que venía a las quimios, ella Ujú. es. Entonces, sí, mire, o sea, estas historias que sí, sí alientan, pero sí nos pone en este punto de decir, te entrego, Dios, o retengo. A mí me parece, claro, hay un principio, ¿no? Dice que la persona que retiene se le hace difícil vuelta a encontrar. Pero que aquellos que sueltan, dijo Salomón en uno de sus proverbios,
con el tiempo recoge, ¿no? Suelta tu pan sobre las aguas, después de un tiempo lo volverás a recoger. Como que la idea es, ¿verdad? Que a veces toca soltar. Y cuando uno parece que ya se despide, ya no hay esperanza, pero decidió entregarle, ¿no? ¿Cierto? Al Señor. Dios como que se agrada de ver que no le podemos negar a Él nada y que Él es el gran alfarero, que si la vasija se rompe la puede rehacer y mejor Sí, todavía. Entonces, el tratar con este Dios maravilloso que es tan bueno y todopoderoso es en verdad una ventaja. Pero yo sigo todavía con la idea de aquellos que a lo mejor, escuchando esta historia, ay, qué lindo, qué hermoso, qué fe, mire, y así sí resultó. Pero en mi caso no, en mi caso no. Y quizás hasta tengan historias de familiares que han fallecido. Pero si usted se ha quedado con ese dolor en su corazón, yo quiero decirle que el Padre Nuestro, enseñado por nuestro Señor Jesucristo, dice finalmente, hágase tu voluntad y que cuando llegamos a ese punto de entregarle al Señor, sea que nos regale unos años o un día o unas horas con esa persona que amamos, es motivo para agradecer. Pero si Dios también llama a sus brazos a alguien, hay que mirarlo así. Esa persona es afortunada porque no termina, al contrario, empieza a vivir. Porque tener la fe, creer en Jesús y ser llamado por Dios, ser llamado a sus brazos, eso tiene que también llevarnos a un momento de tranquilidad, de calma. Dice el apóstol Pablo, me estaba recordando, no quiero que se entristezcan, escribe ahí en la carta a los de Tesalónica, como los que no tienen esperanza, no, si creemos que Jesús murió y resucitó, también el Señor un día va a venir. O sea, la vida no se termina aquí. Todavía hay una vida eterna que empieza cuando las personas fallecen o que cuando Cristo venga se dará un evento de resurrección maravilloso y cosas fantásticas, lindas. Entonces no termina la vida cuando la persona muere, especialmente si ha tenido o se ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Valoro mucho lo que Albita trata de hacer cada vez en sus programas, siempre de llevar una palabra de ánimo, de esperanza. Y esta historia que parecía chisme al comienzo, pero que se convirtió, pero no. que se convirtió, ¿no es cierto?, en algo que nos lleva a la reflexión y que finalmente da ese giro maravilloso de poner nuestra fe, nuestra confianza y dar gloria a Dios, porque lleva mucho provecho y un mensaje poderoso. Es una mujer valiente, le quiero decir, con su propia cara. Es una mujer valiente que ha Gracias. luchado usted con sus hijas, con la familia y que ha salido adelante. Es un ejemplo que inspira y sigue inspirando a muchas personas. Gracias, Albita, por su amistad. A usted, gracias también porque todos aprendemos de las personas que nos rodean. Sí. Todos van sumando algo en nuestras vidas y así hayamos estado con otras personas que han sido, como sabemos decir comúnmente, una lija en nuestras vidas, pues también algo han aportado en nuestras vidas. Y esto de aferrarse o soltar, pues no solo es en cuanto a la salud, a los seres queridos, también es en las cosas que Dios nos ha dado. El poder decir cada día, Dios mío, gracias porque me has dado esta casa donde vivo, sea pequeña, sea grande, tengo este techo, amo esta casita, gracias por este carro, quizás no es el último modelo, quizás no es de lujo, pero igual, por el trabajo que tengo, por cada una de las cosas, porque a veces pensamos que solo nos aferramos a las personas, a los seres queridos, pero también nos aferramos a otras cosas materiales o que ni nos damos cuenta, como dijimos, el trabajo, los estudios y todo. Y cuando por algo se trunca eso, parece que el mundo se desmorona, pero nos olvidamos que nuestro precioso Jesús es la roca firme y que Él nunca se va a mover. Entonces, Él es quien nos sostiene realmente. Entonces, Sí. Francisco, qué lindo ha sido compartir esta experiencia y que Dios siga obrando en la vida suya, de su familia, de su esposita. Sabemos que ella también, o sea, se ha movido en tanta fe en este proceso y en lo que siga adelante. O sea, que Dios la siga sosteniendo, levantando. Y no quería olvidarme de esto. Si bien es cierto, en momentos así tan difíciles y duros,
la familia está cerca, pero sabe que hay personas invisibles. O sea, invisibles porque quizás no las conocemos o porque quizás están lejos, pero están apoyándonos, orando, recordándonos, intercediendo por nuestras vidas. Entonces, o quizás a veces hasta en situaciones en que hace falta dinero para los tratamientos, también anónimamente de pronto están colaborando. Entonces, qué bueno es que al escuchar estas historias también podamos ser parte de una ayuda para esas Y ser personas. bendición para otros, porque siempre estamos esperando que Dios toque, que nos bendiga. Pero también, en verdad, el reto, el desafío es ese, ser sensibles, ser empáticos con las personas. Yo por mi parte tengo que dar gracias, gracias a Dios por los amigos, por las personas, por la congregación. Qué bonito es saber, ¿no? Saber, porque uno siente que hay gente que está presentando sus oraciones delante de Dios, intercediendo. Es una bendición, creo que es uno de los mejores regalos. Otros sí, también han llegado a la casa. Llegan así con algún cariñito, aparte de las palabras de ánimo, ¿no es cierto? Un pancito, una frutita, esos detallitos, ¿no es cierto? No es de Exacto. ganas. Y Y es de que unas ahí yo formas creo que se sencillas. diferencia una historia de un chisme. Cuando usted ve que llega alguien, sea con oración o como dice, con algún detallito, Claro, llega de corazón, porque sí, no mira lo grande o lo pequeño. Pero en cambio lo del chisme solo queda en bla bla. En sí, cambio, los que viven una historia y las comparten, entonces ellos lo expresan, lo manifiestan de corazón. sí, así es, Albita. Y en verdad, eso pues es otra de las bondades, ¿no? De pertenecer a una comunidad, donde haya más personas que nos ayuden a sobrellevar las cargas, los momentos duros, difíciles, de tener un acompañamiento, de tener una cobertura pastoral. No tiene que usted, querido amigo, amiga, luchar solo, sufrir sola, cuando hay un lugar que siempre le están esperando, una iglesia cristiana. Si tiene amigos, amigas cristianas, acérquese. Esto siempre nos hace bien, siempre es bueno, es muy beneficioso. Más personas para juntos sobrellevar las cargas unos de los otros. Sin duda, sin duda. Y aquí cabe la pregunta, ¿nos quedamos en el cuadro o salimos del cuadro? Bueno, Con todo lo que hemos con lo conversado, que hemos conversado, con me las parece historias, que los chismes. yo creo que hay dos cosas muy bonitas que suceden. Porque hay ocasiones en que eso que escuchamos nos da ganas de ir a comentar, pero sin ningún propósito, ¿no es cierto? Sin ningún beneficio. Y tal vez ahí lo podemos categorizar como un chisme. Pero cuando de repente escuchamos algo, mire, esto le está pasando a tal persona, ¿sabe qué? Lo primero que voy a hacer, primero voy a pedir a Dios por esa persona. En segundo lugar, voy a visitarle, si me es posible. O por lo menos le voy a pegar una llamadita para darle una palabra de ánimo, o a lo mejor hasta para enterarme bien, ¿no es cierto? Porque hace días yo fui donde un amigo, había escuchado por ahí que la esposa había fallecido, y yo con un poquito de recelo me acerco, le digo, oye, mi amigo, parece que pasó algo con tu esposa. No, me dice, ella está muy bien. Casi meto la pata, casi le doy el pésame. Dios mío. Sí, 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 a veces hay que cerciorarse. Sí. Sí. En Entonces, el cuadro, en en el el cuadro, cuadro con las en el historias cuadro, con las y con los historias. y no dar lugar al chisme. Sí, retengamos lo bueno, desechemos lo Sí, malo, convirtamos esas cosas negativas en algo, como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de ser útiles en nuestras vidas, darle sentido a nuestra vida. Yo también me quedo muy agradecido, Albita, por haberme dado este privilegio, este honor, primero de saludarle, de recordar estas amistades, de presentar nuestras historias, de abrir nuestros corazones, nuestros problemas, para que también la gente sepa que igual somos como ustedes, comunes y corrientes, seres humanos que exacto. también padecemos, incluso la directora de este podcast y este servidor, pasamos por diferentes dificultades. Y ahí es donde la amistad pues, es más valorada que nunca. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias, Francisco, nuevamente y a cada uno de ustedes por estar aquí fuera del cuadro. Nos despedimos saboreando este delicioso café ecuatoriano, Dapi Coffee. Bendiciones.